Aprendiendo a Vivir, un programa en el cual redescubrirás lo valioso que es todo lo andado y vivido en tu vida. Aprendiendo a Vivir, en donde el Espíritu Santo te hará ver cuánto más aún hay por transitar y los caminos en los cuales Él te llevará para que vos puedas verdaderamente amar tu vida como don de Dios. Aprendiendo a Vivir, un regalo de Dios para vos. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Qué hermoso, hermanos, hermanas, podernos encontrar nuevamente a través de un nuevo programa que en esta ocasión se llama Aprendiendo a Vivir. Y ustedes dirán, ¿y a qué hace referencia este título, esta temática que va a atravesar todas las situaciones de nuestra vida? En esta ocasión vamos a tratar un tema que es muy importante y que seguramente vos que estás desde el otro lado escuchando vas a decir, bueno, yo también he pasado por situaciones difíciles de la vida y las he vivido de esta u otra manera. De eso se trata, poder compartir juntos el valor de la vida y todo lo que la vida significa a través de las situaciones que se nos presentan en el día a día, en los distintos contextos en los que nosotros nos movemos, tanto sociales, familiares, pastorales, laborales. Y es allí donde Jesús, el Padre, en donde el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros el derramamiento de su presencia, de estar junto con cada uno para que no nos sintamos abandonados, para que podamos aferrarnos a Él y entonces saber que a través de todo lo que vivimos, Él siempre está acompañándonos. Para estar compartiendo en esta primera emisión, y va a haber distintas ocasiones en donde otros hermanos van a estar aquí presentes también para compartir con ustedes la vivencia rica de la vida del Espíritu y todo lo que han atravesado. En esta ocasión me acompaña una hermana muy querida por mí y quisiera también que a través de ella ustedes puedan recibir todo lo que el Señor tiene preparado para este programa. Buenos días a Normi, buenos días a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Dispuesta aquí a compartir todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Mira, el tema de hoy es un tema que por ahí tiene que ver con lo que nos duele, con lo que nos hace sentirnos desestabilizados, con aquello que parece que no lo comprendemos y tampoco menos aún que lo queremos aceptar. Y tiene que ver esto que habíamos dicho con el sufrimiento. Y cuántas veces uno dice, bueno, yo me he fortalecido, me he hecho fuerte en la vida y entonces así he llegado a realizar muchas cosas. Y está muy bien porque hay un término que se llama resiliencia y que hemos aprendido muchos que en el terreno de la docencia especialmente. Yo soy psicopedagoga y trabajo en colegios, en donde uno ha palpado de cerca que muchas veces situaciones que viven los pequeños, los adolescentes, de abandono y también de un vínculo que los ha dejado marcados muchas veces con adultos que pueden ser padres, abuelos, tíos, los referentes más cercanos con quienes han crecido y que sin embargo algunos de ellos se han sobrepuesto a esas situaciones de vida y han podido tener un proyecto de vida propio. Han podido hacer algo y darle una identidad a sus vidas y por ese mismo motivo poder salir adelante. En este momento lo que vamos a hacer con Laura es hacer juntas una oración. Les pedimos también a ustedes que puedan hacer esta oración porque le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos ayude. Seguramente quizás en este momento vos no estás atravesando ninguna situación difícil en tu vida.
o por ahí sí. Y este es el momento en el cual el Señor también quiere tocar tu corazón, aun cuando no estés atravesando ninguna situación de dolor. Vamos a repetir juntos. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos que por tu Santo Espíritu abras las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón, para que así, Señor, vos puedas totalmente darme luz en el entendimiento y fortalecer mi corazón para saber cómo transitar cada una de las situaciones en las que me encuentro viviendo día a día tan solo por fe, porque tú estás, yo sé que estás junto a mí, Señor. Gracias. Muchas gracias. Y ahora quisiera que ustedes pudieran escuchar de parte de mi hermana lo que ella sintió en su corazón, que era para compartir en esta primera emisión de este programa. Sí, cuando Normi me hizo la invitación, me acompañó mucho en estos días el título de este programa, que es Aprendiendo a Vivir. Y reflexionaba cuántas veces en este camino que es la vida tenemos que, ante algunas situaciones, aprender a vivir, recomenzar nuestra vida. Norma recién hacía mención, por ejemplo, a algunas situaciones de origen, situaciones dolorosas, como por ejemplo ser abandonados, por tal vez no conocer a nuestros padres biológicos. Son verdades, son historias de nuestra vida con las cuales tenemos que aprender a vivir. Y no podríamos aprender a vivir tal vez con sabiduría si no fuera de la mano del Señor. Por ahí les comparto un poquito de mi testimonio. Yo no conozco a mis padres biológicos. Esa es tal vez una cruz en mi vida, una cruz que abrazo, una cruz que desde el amor de Jesús puedo amarlos sin conocerlos, bendecirlos, pude perdonarlos con el amor de Jesús. Pero muchas veces esa herida nos lleva a sentirnos, a experimentar la soledad, el abandono, y pasar por esos lugares nos permite el Señor para poder sanarnos. Norma mencionaba una palabra que repercutió en mi corazón, que es identidad. E inmediatamente siento una gratitud muy grande con Dios, porque al poder conocerlo, al poder tener mi encuentro con el Señor, yo pude encontrar cuál es mi verdadera identidad. Y mi identidad es nuestro Padre del cielo. Esa es mi verdad. Así que agradecida con Él, que puede sanarnos, que puede ayudarnos, que puede permitirnos seguir avanzando pese a ciertos dolores que atravesamos. Así es. Y quizás vos en este momento que escuchaste a Laura, también te hace el Espíritu Santo ver hacia atrás en algunos momentos de tu vida, ¿no es así? A veces hay algunos de nosotros que no hemos tenido a papá y a mamá. Ha sido quizás una persona, otro adulto, quien nos ha criado, quien nos ha acompañado en nuestra niñez y en nuestra adolescencia.
Y a veces en el entorno familiar en el que hemos crecido, muchas veces ha habido violencia o quizás ha habido distintos vicios que se manifestaban en ese entorno familiar a través de adultos, ¿no es así? Bueno, hay una llave para todo esto que es el perdón. Algo muy breve que es lo que te voy a compartir de mi parte, y es que yo nací en una familia en donde, a diferencia de Laurita, sí tenía papá y mamá, pero en mi caso papá trabajaba mucho, no tenía mucho vínculo con nosotras, somos dos hermanas, y él trabajaba de lunes a viernes, pero sábado y domingo se alcoholizaba, siempre era así. Eso fue toda nuestra niñez y toda nuestra adolescencia. Nunca hubo de parte de él un gesto de amor, un gesto de cariño. Sí tuvo por ahí lo contrario. A raíz del alcohol peleaba mucho con mi mamá, discutía bastante con ella. Había violencia física también. Mi mamá era una mujer muy sumisa, muy humilde. Y esto hizo que desde una edad temprana yo tuviera como un resentimiento, un enojo muy grande, y más aún esto se acrecentó en relación a él. Y yo la protegía a mi mamá como a mi hermana. Cuando venían las golpizas nos podíamos nosotras dos como escudo, pero para protegerla a ella, ¿no es así? Entonces me llevó años, muchos años de un trabajo intenso a través de distintos retiros, poder sacar todo el dolor del corazón y en relación con mi padre. Es así que el Señor quiso que aquella persona a quien tanto amaba, que era mi vieja, partiera antes que mi papá. Miren lo que les estoy diciendo, yo prefería, y le decía al Señor, Señor, antes que nada, llévate primero a mi papá y después a mi mamá. Pero la voluntad del Señor quiso que fuera otra, ¿no? Que partiera primero mi mamá y después, Él aún está con nosotros. Pero a esta altura yo te puedo decir, hermano y hermana, que después de tantos retiros y haber hecho un trabajo intenso, el Espíritu Santo en mi corazón, porque también se lo permití, se lo pedía, dame la capacidad de amar a mi papá en sus últimos años, porque él ya ahora tiene 87 años y desde que partió mi mamá, ha cambiado la relación con él. Pero mirá que a altura de la vida te estoy diciendo, yo siendo una persona ya grande, él siendo anciano, pero la gracia del Señor que hizo posible que el vínculo se pudiera restaurar, pero porque hubo una apertura. Ya no lo podía esperar de él. Él, por supuesto, llegó a una edad, cuando terminó de trabajar, ahí sí dejó de beber. Y después entendí que él bebía por toda la angustia que le causaba el trabajo, por todo lo que a él le significaba. Él encontraba como un resguardo en eso. Uno cuando es chico, cuando es niño, menos aún. Y cuando es adolescente, por ahí tampoco lo puede comprender y juzga las cosas y ve las cosas de otra manera. Ya a esta altura, por supuesto, siendo una persona adulta y con tanto transitado en el Señor, es uno mismo, ¿no? No puedo pedir de él, sino que es uno mismo quien tiene que romper con todas las estructuras, con todo lo vivido, con todo lo que ha dolido, y entonces pedirle al Señor que venga a nuestro auxilio para restaurar el vínculo y la relación, y sea una relación sana. En el nombre de Jesús de Nazaret, que se abran nuestras mentes y nuestros corazones para que todo aquello que ha sido deteriorado, sí, a lo largo de nuestro caminar pueda ser sanado a partir de este momento. Y vamos a escuchar una canción en la que nos vamos a sumergir, tan solo por gracia del Espíritu Santo, para que Él continúe haciendo lo que ya comenzó en tu corazón desde el momento que escuchaste la emisión de este programa. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien
y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. En otras ocasiones en nuestra vida, el dolor que hay en nuestro corazón se produce por la ausencia física de seres queridos con quienes hemos establecido un vínculo de toda la vida. Y eso atraviesa como una espada el alma. Y a veces es difícil la aceptación de la partida de un ser querido, y a veces es difícil el hecho de no verlo más, físicamente. Cuando uno atraviesa este tipo de situaciones, ha habido por ahí personas u otros hermanos que con la mejor voluntad, siempre y seguramente esto, que con la mejor voluntad vienen y te dicen, bueno, fue la voluntad de Dios y es mejor que antes que esté sufriendo que el Señor se lo lleve. O bueno, es mejor que esté en la casa del Padre y que entonces no tenga más que sufrir en esta vida con todo lo que vivimos, con todo lo que pasa. O recuerdo cuando en una ocasión alguien me dijo a mí, frente a la partida de mi mamá, y que a mí me atravesó el corazón por el vínculo que tenía con ella, y me dijo, bueno, vaya a saber por qué el Señor permitió esto, que fuera en este desenlace, fue una agonía de 20 días y que yo no la podía entender, y que me decía, bueno, por algo el Señor te eligió para que vos pasaras por este momento acompañándola hacia tu mamá. Y más allá de la fe y más allá del amor a acompañarla a ella tenía este cáncer. Era cáncer de huesos y estuvo casi 12 años viviéndolo, y nosotros acompañándola a ella como hijas, y mi papá también a su manera. Y sin embargo, yo no podía entender, ¿no? Pensaba que el desenlace de su partida a la casa del Padre iba a ser otro. Y yo lo veía de esa manera y se lo pedía también al Señor, pero no fue así, ¿no? Entonces, cuando esta persona vino y me dijo, bueno, el Señor te eligió de alguna manera para que la acompañaras así, a mí no me daba ninguna respuesta, ningún ánimo, me generaba todo un dolor tremendo, pero yo entendí que esta hermana, con su mejor buena voluntad, ¿no? Y estas, a veces, acotaciones que son piadosas, ¿no? Pareciera ser que nos vienen a dar un consuelo al alma, y por ahí no generan todo lo contrario. Entonces, para poder entender el sufrimiento, primero entender que los hermanos vienen con la mejor predisposición, pero nosotros en el estado en el que estamos, atravesando el dolor, lógicamente también es humano no poder entenderlo y recibirlo, y hasta incluso sentir un poco de enojo. Te lo estoy diciendo porque yo también lo sentí, hermana. Cuando me dijo esta hermana esto, dije, bueno, al Señor se le podría haber ocurrido de otra manera, no así de esta manera, con 20 días de agonía y todo lo que sufrimos con nosotros como familia y todo lo que sufrió ella. Pero, ¿qué pasa? Uno es humano y te surge todo lo que tiene que ver con tu humanidad. Pero para tener en claro esto, primero hay que pensar que Dios no produce el sufrimiento. Él no lo hace. Descartemos la idea de nosotros, hermanos y hermanas, que Dios puede hacer enfermar a las personas. No, Dios no hace enfermar a nadie. Y en este sentido, bendito sea el Señor, que nunca pensé esto acerca de mi mamá. Más allá de lo que había que hacer en la quimioterapia, más allá de los tratamientos que ella necesitaba. ¿Sí? Nunca se me cruzó eso por la cabeza, ni a mi hermana en la familia. Entonces, Dios no hace enfermar a nadie. ¿Está? Tampoco provoca los males. ¿Por qué? Porque hay que hacer una distinción entre Dios, que es el motor de toda la creación y es la causa primera, y de todo lo que existe y que son causas segundas y que producen los fenómenos particulares. Entonces hay que tener mucho cuidado entre poner en el mismo plano a Dios y a todo lo que vivimos.
de forma particular, enfermedades, catástrofes. A veces ha habido personas que dicen, bueno, Dios tiene la culpa de que sucedan las guerras, de que sucedan las catástrofes, que no tiene nada que ver. Son distintas cosas. Dios es Dios y las catástrofes, los maremotos, todo lo que hemos vivido, tsunami, terremotos y las enfermedades son objeto de estudio de la ciencia. Son cosas distintas. Y más aún Dios, siendo persona y el creador. Esto de que a veces se ha escuchado en otras ocasiones que Dios hace sufrir a los que amas, o Dios aprieta pero no ahorca, son frases que a veces escuchamos en distintos lugares, ¿no? A veces son hermanos en la fe, y esta que quizás la última, Dios aprieta pero no ahorca, es más desde otro lugar dicho. Quizás no son tanto a veces las personas de la fe las que dicen esto, pero lo expresan. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. ¿Cómo Dios hace sufrir a los que ama? O sea, uno puede decir, bueno, si lo escucha una persona que no está en el mismo camino a nosotros, va a decir, claro, Dios pareciera ser una persona sádica, que le gusta que aquello que ha creado, que es su hijo o su hija, sufra. Pongámonos nosotros en el lugar del que está escuchando. Por ahí si vos lo decís en otro contexto, en una persona que quizás tiene un caminar en la iglesia, que tiene un crecimiento espiritual, quizás porque tiene estas dos cosas, un caminar, una experiencia, y también porque también hay conocimiento adquirido a través de la formación teológica, puede entender esta frase. Pero uno que no tiene un caminar en el Señor aún, porque recién lo está conociendo, uno le llega a decir, frente a una situación de la pérdida de un ser querido, bueno, Dios te hace sufrir porque te ama. Con la pérdida de un ser querido le estás causando un dolor tremendo, más aún ya teniendo el dolor de la pérdida de ese ser querido. Entonces, ¿por qué compartimos esto? Porque para que podamos entender la envergadura que tiene y lo que produce lo que decimos a través de nuestros labios. Que por ahí lo decimos con la mejor intención, pero antes de decir las cosas tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que hay que decir y cómo lo hay que decir, porque a veces es solo en silencio, a veces es solo dar un abrazo, a veces es solo mirar a los ojos y decirle te acompaño, y solo eso. Bueno, entonces tengamos esto, que Dios no produce el sufrimiento, no produce los males, no produce las enfermedades, no produce las catástrofes, no produce las inundaciones que hemos vivido y que tanto nos han dolido, y que todavía hay ciudades en Argentina que están bajo el agua. No lo produce esto. Entonces, ¿por qué uno dice, entonces, por qué uno tiene que sufrir? Entonces, ¿qué sentido tiene que exista el sufrimiento? Porque en realidad Dios podría haber hecho todas las cosas más fáciles para cada uno de nosotros, y entonces, si no sufriéramos, estaríamos todos piola, ¿no es así? Y hay quienes no lo aceptan a las situaciones. Yo estoy hablando, por ejemplo, hablamos de dos situaciones claras, ¿no? Situaciones familiares, en el caso de Laurita, que no ha conocido a sus papás, papá y mamá, en el caso mío, que sí he convivido con ellos, pero he transitado otra historia, y en el caso de la pérdida. Entonces uno dice, bueno, hay quienes no aceptan. Laura ha aceptado, en mi caso el Espíritu Santo, tanto en Laura como en mí, ha hecho que aceptemos las situaciones de nuestra historia, pero otros no aceptan, otros se alejan, otros se enojan con Dios, y hasta incluso otros niegan su existencia. De esto se trata, hermanos y hermanas, en este primer programa, en este momento en el que estamos compartiendo este tema, que no, si vos has perdido un ser querido o tenés una situación de vida en donde te resulta difícil perdonar, o porque no entendés, y a veces no podemos entender. Uno anhela que los padres partan quizá de una manera, pero Dios es Dios, y Dios determina de qué manera ha de ser la partida de este mundo a sus brazos, como en el caso que yo te estaba compartiendo con mi mamá. Y entonces es la llave en esto para tener paz en tu alma, más allá de la situación específica que a vos te causa dolor en este momento de tu vida, es perdonar, es saber perdonar.
Entonces yo le voy a pedir a Laurita que si vos te animás, y yo te, como siempre en los otros programas te digo, que lo digas en voz alta. Déjate guiar, porque en realidad es el Espíritu Santo el que te está ministrando ahora, en este momento, desde que comenzaste a escuchar este programa. Siempre es Él. Siempre es Él el que te habla. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el que te conoce. Yo no sé cuál es tu situación de vida, qué situaciones has vivido y que te han marcado y que te siguen doliendo, y que te enfurecen y que te quitan la paz y que te quitan la alegría. Yo las desconozco, hermano y hermana. También Laura las desconoce, pero sí porque hay un Dios bueno y un Dios que nos permite acercarnos a Él para dejarnos amar, y entonces sí, en el amor que recibimos de Él, poder perdonar. Te invito a que hagas este gesto. Yo sé que por ahí te es difícil a vos decir, yo lo perdono porque pasó esto. ¿Sabés qué? Te da un alivio al alma si vos podés perdonar. Aun cuando te rechine por dentro decir, no me da la gana. Te pido que, como un gesto de amor a vos mismo, si se quiere, de amor a tu dignidad, porque sos persona, porque sos hijo o hija de Dios, hagas este acto, que es un acto de fe. Y vas a ver que haciendo esta oración de perdón, el Señor va a hacer algo en tu alma que solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Padre del cielo, Espíritu Santo, Señor Jesús, en esta mañana pensada por vos, quiero abrir mi corazón. Quiero detenerme delante tuyo, Jesús, con todo este peso que traigo, con mis espaldas cansadas, así como estoy, Señor, porque nadie más que vos sabés cómo realmente estoy. Quiero decirte, Jesús, aquí estoy. Quiero que me llenes aún más de tu Santo Espíritu, Señor, para poder dar esos pasos que no he podido hasta ahora. Señor, creo que en tu amor puedo soltar este rencor, puedo vaciarme de estos enojos, puedo postrarme delante tuyo, Maestro, y ser una vasija nueva. Señor, en tu amor y con tu amor, Jesús, quiero hoy perdonar a esa persona, podés decir el nombre en este momento, que tanto he sentido que me ha lastimado, que tantas heridas porto, Señor, que aún siguen sangrando. En el nombre de Jesús, hoy perdono a este hermano, a esta hermana, entendiendo en tu amor lo que no podía entender hasta ayer. Tal vez que hizo lo que pudo, tal vez que dio lo que ha recibido también. Si hubo falta de amor, tal vez es porque no ha recibido amor. Entonces, en esta mañana, quiero perdonarlo, quiero perdonarla. Quiero bendecirlo
bendecirla en el nombre de Jesús. Y en este perdón me libero de toda atadura en el nombre de Jesús, de todo rencor, de toda piedra que pesaba en mis espaldas. Amén. Se deshace en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias. Gracias a vos, Jesús. Gracias a vos, Santo Dios. Qué hermoso, hermano y hermana, que si has podido abrir tu corazón, el Señor seguramente tenés por seguro que hará. Y si te resultó difícil hacer la oración, yo te invito a que con tus propias palabras, y ahora te voy a decir cómo, ahora que vamos a escuchar un tema musical, vos te animes a decirle tan solo: Señor, ayúdame a perdonar. Si no has podido seguir la oración, no te sientas mal, pero sí te invito a que hagas este paso más. Señor, ayúdame a perdonar. Y al escuchar la canción y abrir tu corazón ante el Señor, Él va a hacer y te va a sorprender. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Fuerzas se me agotan y él está por comenzar. Otro día en silencio, el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Hay otro aspecto más a tener en cuenta acerca de lo que es el sufrimiento, y porque tiene mucha relación con nosotros que estamos caminando en la fe, y habíamos dicho anteriormente que tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón que es Dios quien produce el sufrimiento. No es así. Como también a veces el haber vivido por situaciones tan difíciles, hay como distintos grados, ¿no? en el padecer, porque por ahí una situación no es lógicamente similar a otra. Duele más la pérdida por ahí antes que el papá o la mamá, duele más la pérdida de un hijo, de una hija. Es un dolor que atraviesa y lacera el alma. Muchas veces llegamos hasta incluso a juzgar a Dios, a decir por qué Él hizo eso. Pero esto tiene que ver con nuestra condición humana, tiene que ver con esto de que nos cuesta aceptar la manera en que se desencadenan las situaciones, la manera en que tenemos que transitar con por ahí un hijo o una hija que está enfermo, que está delicado, que tiene cáncer terminal o que tiene una complicación en su cuerpo y que necesita donación de órganos y que no se llega. O sea, cuántas situaciones dolorosas hay en tantas familias, tantos papis y mamis que viven situaciones de dolor con sus hijos. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios le manda esta situación a determinada persona? Y entonces no sabemos por qué. Ahí está a veces en nuestra finitud, en nuestra contingencia, en esto que somos criatura, queremos saber el porqué de todo.
¿Por qué sucede esto? Y hay algunas cosas que desde el plano, esto que hablábamos en un primer momento, desde el plano científico, se puede saber. El hombre tiene inteligencia y voluntad a semejanza de Dios, bien lo dice la palabra, que fuimos creados a semejanza de Dios, y entonces tenemos inteligencia y voluntad y podemos ir descubriendo la maravillosa riqueza que hay en la creación y cómo se van desencadenando las distintas catástrofes y cómo se van también o van surgiendo distintas enfermedades, su etiología, y también se puede llegar a saber cómo tratar esas enfermedades, y más aún, un paso más, desde el punto de vista científico, pueden llegar también a saber cómo sanar esas enfermedades con las distintas medicaciones que van surgiendo, ¿no? Es así. Pero bueno, miren, es misterio de Dios. Esto último que yo he mencionado puede ser comprendido por el hombre cuando verdaderamente entiende que la creación ha sido hecha por Dios, ¿sí? Porque puede entender y maravillarse ante lo que es la vida y respetarla también, porque de eso se trata. Quizás esto sería temática para otro programa, el hecho de el respetar la vida, ¿sí? Pero ahora estamos en el tema del sufrimiento y entonces quiero por ahí también que nos quede esto en el corazón. Así como decíamos que Dios no quiere el sufrimiento para nosotros, tampoco podemos decir por qué Dios permite tales cosas. O sea, caer en enjuiciar a Dios, cuando en realidad es misterio. Y vos podrás decir, hermano y hermana, bueno, pero a mí no me cierra esto de que es misterio porque tampoco es una respuesta. Y bueno, pero no hay más, sino te invito a que si estás en casa y tenés la Biblia cerca, puedas, o si no, toma nota en algún cuaderno y después en otro momento poder leer, ¿no? Pero hay alguien en el Antiguo Testamento, y ya si te digo que empieza con la J y termina con la B, 3 letras, te darás cuenta quién es, que es Job, un hombre verdaderamente de Dios, que también en un momento, si vamos ahora y a Job, capítulo 2, el versículo 10, dice así: pero él le respondió, porque ya a esta altura le había pasado muchas cosas a Job. Job es riquísimo para leer, pero te vuelvo a reiterar que estamos en Job, capítulo 2, versículo 10. Hablas como una mujer insensata, le dice a su esposa. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Palabra de Dios. No pecó con sus labios. Venía aceptando todo lo que le vino encima. Pero si vamos a Job, capítulo 31, en el versículo 35, el primero era Job 2, cuando recién comienza a ser narrada la historia, en el versículo 10. Él le responde categóricamente a su esposa: si aceptamos lo bueno, ¿por qué no vamos a aceptar lo malo? Pero si avanzamos en el capítulo 31, versículo 35, dice así: si alguien quisiera escucharme, aquí está mi firma, que el Todopoderoso me responda. Está re enojado con todo lo que está viviendo, porque no solo había perdido los bienes, sus hijos, sino que hasta una llaga que le iba desde la punta de su cabeza hasta la punta de los pies lo atravesaba y estaba constantemente rascándose. Y entonces ya no aguantaba más, ya no daba más. Y se está quejando contra el Todopoderoso. Pero ¿qué pasa? Estaba como en un silencio el Señor. Ya en el capítulo 38, si vas, yo te pido que por ahí es difícil ir con la Biblia, pero bueno, en el capítulo 38, anda tomando nota, hermano, hermana. A partir del versículo 4, es el mismo Señor el que le responde. Recuerdan que anteriormente
En el 31-35, en el capítulo 31, versículo 35, Job estaba re enojado, que me responda el Todopoderoso. Y le respondió el Señor. Miren cómo dice: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Indícalo. Si eres capaz de entender. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabes acaso? ¿Quién tendió sobre ella la cuerda para medir? ¿Quién tendió sobre ella y sigue la cuerda para medir? ¿Sobre qué fueron hundidos sus pilares o quién asentó su piedra angular? ¿Ven? Nuevamente le responde el Señor desde la creación, desde todo el origen de cada una de nuestras vidas y del origen de la vida misma a través de la naturaleza. ¿Y qué pasa con Job? Es ir avanzando unos cuantos versículos más. Job termina por comprender que se pone a la altura de Dios. ¿Recuerdan? En el capítulo 31, versículo 35, re enojado, que me diga, que me responda. Y más o menos te digo, hermano y hermana, que era mi situación. La de Job cuando mi mamá estaba en agonía, ¿no? Que me diga, a ver, ¿por qué estás haciendo esto? Porque si yo te pedía otra cosa, ¿por qué este desenlace? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Era mi humanidad. Job se pone a la altura de Dios y le recrimina todo lo que vivía. Pero, ¿qué pasó? Antes, si él confiaba totalmente en Dios, ¿cómo no estaba confiando en que todo venía de él? Aún su padecimiento en su propio cuerpo, el dolor físico que tenía. Pero se dio cuenta, al escuchar la voz del Señor, seguramente en su corazón, a partir del capítulo 38, que él le comienza a responder el Señor, que tenía que confiar más. Tenía que confiar más. Tenemos que, a veces, tener en cuenta que también en nuestra integridad, en esto que somos, cuerpo, alma, espíritu, muchas veces las emociones en nosotros nos hacen sentir determinadas cosas que uno a veces dice, pero en mi caso fue así, yo me enojé con Dios. Otros por ahí no se enojan con Dios, sino que actúan de otra manera. Y también entender que desde la fe el Señor nos permite vivir de distintas situaciones de cruz, pero porque sabe que hay que seguir transitando este camino de discípulos y discípulas del Señor, también creciendo en la fe, con esta claridad de saber esto, que Él no quiere que yo sufra, y no es que me mande el sufrimiento porque entonces yo cada vez esté más fuerte. No es así. Porque ahora vamos a mencionar algo más. Sí quiere por amor el Señor, que yo me anime a crecer cada vez más. ¿Sí? Eso sería lo más importante. Hay un mal físico y hay un mal moral. Entonces, el mal físico tiene que ver con esto que somos. Naturaleza humana, lo volvimos a decir, somos contingentes, somos finitos, somos limitados, somos criatura y esto tiene un límite en nosotros. Nuestro cuerpo, yo puedo usar las manos para tomar cosas, pero no puedo usar las manos por ahí para ver, porque para eso tengo ojos para ver, pero los ojos sirven para ver, pero no sirven por ahí para escuchar, porque cada cosa tiene su fin, ¿sí? Entonces, a veces hay enfermedades, ciertamente sí, y que se producen, y ahí tenemos que ir al plano de lo científico, por distintos motivos, ¿sí? Y eso lo pueden explicar quienes lo saben mejor, los que son especialistas, los que son médicos, los que son especialistas en la medicina en sus distintas ramas. Y hay un mal que es moral, y ese sí lo producimos todos y cada uno de nosotros,
que tiene que ver con nuestra conducta, cuando generamos discordia, división, cuando generamos celo, envidia y un montón de cosas más que surgen desde lo más profundo de nuestro ser y que es lo que tiene que ser redimido por el Señor Jesús. Entonces, ¿y qué pasa en este sentido? El mal físico es algo que aparece, si se quiere, también no solo en cuanto a enfermedad, sino en esto también que mencionábamos, en cuanto a la naturaleza. Cuando se producen distintos desajustes en la naturaleza, entonces se dan catástrofes, ¿no? Bien, pero el mal moral tiene también, o sea, cuando hay división, sedición, cuando hay guerras, cuando hay discordia, eso proviene del mal uso de nuestra libertad. ¿No es así? Pero es esto que nosotros, por nuestra propia voluntad, hacemos mal uso precisamente de esto, de nuestra voluntad. Entonces se cometen actos que perjudican a otros. Entonces, esto que es mal, un mal físico, un mal moral, produce un sufrimiento, ¿sí? Entonces, los sufrimientos vienen por nuestra condición finita y hay otros que vienen por el mal uso de la libertad. Pero no vienen por el hecho de que Dios determine que me venga la enfermedad, Dios determine que yo haya nacido sin papá y sin mamá, que Dios determine que mi papá haya sido alcohólico mucho tiempo de su vida, el tiempo laboral, y que mi mamá haya sido una mujer humilde y sujeta, callada durante toda su vida. Dios no determina eso, no tiene nada que ver, tiene que ver con la historia de cada uno de ellos, y que en realidad ha sido esto lo que han vivido, que Dios no es que lo ha determinado, lo ha permitido que sea así. Es difícil de entender esto. Pensemos que el ser humano es totalmente dependiente de Dios. Nosotros dependemos totalmente de Él. Y Dios no quiere el mal, ¿sí? No lo quiere el mal, sí lo permite. Por eso es difícil de entender. Uno puede decir en este momento, desde que escucho el programa me están diciendo que Dios no quiere el sufrimiento. Me están diciendo que es difícil entender el sufrimiento y que es misterio de Dios. Y encima ahora me están diciendo que no quiere el mal Dios, pero sí lo permite, como sucedió en Job. Lo permite, Dios permite el mal. Y entonces vos me dirás, y bueno, entonces la verdad que esto no me cierra mucho o no me gusta mucho, y ahí tenés libertad vos también de decisión y de aceptación de todo esto, hermano y hermana. Pasa que Dios permite, sí, el mal, y porque nos permite elegir, nos ha hecho a imagen y semejanza suya, y nos permite elegir, en una situación de mal moral, nos permite elegir cómo obrar, qué decir, qué hacer frente a una situación cuando nosotros sabemos que puede perjudicar la vida de otro hermano u otra hermana. Cuando es una situación de mal físico, también ahí nos permite a nosotros, cuando se presenta una enfermedad, aceptarla o no aceptarla, vivirla de tal manera o de otra, nos permite a nosotros, pero Él lo permite, no tiene que ver con que Él la produce. ¿Está? Entonces vamos a escuchar a Laura en este momento con un texto bíblico ya no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Sí, y el creyente camina hacia el cumplimiento de las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas, en el versículo 4, podemos leer: dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Tal vez has estado o estás en este tiempo en una tierra de dolor, porque te ha pasado algo, porque has sufrido una pérdida de un ser querido. Tal vez hoy no puedas ver nada, donde todo parece que las luces se apagaron. Sin embargo, y esto lo puedo decir como testimonio, después de atravesar esa tierra, uno puede, por gracia de Dios que nos permite, ver, descubrir que no estábamos ni solos ni en oscuridad, sino que Dios
nos regaló muchos consuelos en esa tierra de dolor. Hace unos años perdí un ser muy querido, muy amado por mí, por mi familia, parte de nuestra familia, y realmente me sentía en la tierra del dolor. Sin embargo, después de hacer todo un proceso que se llama duelo, y que no hay que evitarlo, no hay que taparlo, porque no es sano, hay que llorar todo lo que sea necesario llorar, hay que pasar por estos sentimientos, como decía Norma, de enojos, de impotencia, de bronca. Hay que verbalizarlos, hay que decirlos, tal vez en oración, tal vez sea lo único que tengas para decirle en ese momento al Señor: estoy enojado, estoy enojada, ¿por qué permitiste esto? Él nos entiende, Él nos escucha siempre. Pude, después de atravesar todo ese tiempo de duelo, poder ver y tener un agradecimiento muy grande hacia el Señor por todos los consuelos que en ese tiempo Él me había regalado. Y el dolor va de la mano del Señor, va teniendo un sentido. Podemos del sufrimiento abrir nuestro yo. El sufrimiento permite que abramos una ventana en nuestro yo. Y a través de esa ventana vamos a poder después tener otra mirada sobre la vida. Ya no vamos a volver a ser los mismos. Vamos a poder ver lo trascendente. Ya no vas a tener la misma mirada sobre la vida después de haber atravesado una situación de dolor. Nos unimos en esos momentos al misterio de cruz. La fuerza viene a veces de contemplar a nuestro Señor en la cruz. A veces tal vez nos ha tocado estar como María, a los pies de la cruz. A los pies de la cruz. Viendo sufrir a un ser querido, siendo testigos de la enfermedad de un ser amado. Y de Dios y de esa cruz va a venir la fuerza. El Señor nos espera y nos espera siempre. Siempre. Más allá que estemos enojados, con resentimientos, anímate a seguir caminando, porque hay salida de ese tiempo. El duelo en algún momento se cierra. Y vamos tal vez a recordar ciertas cosas con dolor, pero no vamos a tener una vida de padecimiento. Hoy Norma decía que el Señor permanentemente nos hace crecer. Y estas situaciones bien vividas también nos ayudan a crecer. Y cierro con esto, Normi. Por ahí recordaba esta experiencia que un día compartía este cantante muy famoso, Facundo Cabral. Estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, tan sabia. Este hombre había perdido su esposa y su hija en un accidente de avión. No recuerdo bien si su esposa estaba embarazada, él las esperaba en España y ese avión nunca llegó. Estaba destrozado, se había sumergido en una depresión muy grande. La Madre Teresa, que ya lo conocía, levantó el teléfono desde México y le dijo, y son palabras de Jesús, porque cuando yo atravesaba también un dolor, esas palabras venían, y era el Señor preguntándomelo, y hoy es Jesús preguntándotelo a vos. Ella le dijo a este hombre: Facundo, ¿qué vas a hacer con el amor que te sobra? ¿Qué vas a hacer con el amor que te sobra? Con el amor que tenía para esa esposa y para esa hija. ¿Qué iba a hacer? ¿Y saben qué pasó? Se lo llevó 1 año a Calcuta a asistir a los pobres. Y fue la experiencia más grande de Dios que él experimentó. Hermoso, hermano. Escuchamos, hermana, también una canción y vamos ya después a cerrar el programa. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví.
corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Bien, la primera temática con la que se ha dado inicio a este nuevo programa, que es Aprendiendo a Vivir, por ahí ha sido quizás muy fuerte para vos, hermano y hermana, pero sabe que solo Dios sabe por qué, que solo el Señor sabe por qué. Ha querido que comenzáramos a transitar este camino, que es un camino de bendición. Ojo con eso, no es un camino de sufrimiento, es un camino de bendición. La vida de cada uno de nosotros es una bendición. Es una bendición para los que están cerca nuestro y es una bendición también para aquellos a donde nosotros vamos, en donde podemos compartir la vida que hemos recibido y toda la experiencia en este caminar de la mano de Jesús, junto también a María. Mira, hay un santo, quiero leerlo tal cual, él lo dijo. San Juan de la Cruz afirma que el que no sabe de penas no sabe de cosas buenas. El Papa Juan XXIII también dijo: así también si lloro, si me veo ofendido o abandonado, me consolaré, pensando que me parezco a Jesús, que también y más que yo es ofendido y abandonado, y nunca cesa de amar. Y esto tiene que ver con que muchas veces estamos en el medio de situaciones en donde esto que hacía referencia, hay un mal moral, en donde hay conflictos, peleas, divisiones, murmuración, pero también esto, ¿no?, que decía San Juan de la Cruz: el que no sabe de penas no sabe de cosas buenas, ¿no? Y también la pena tiene por qué no ver con un padecimiento físico o con situaciones de la naturaleza. Decirte esto, que no te desanimes, que verdaderamente si estamos abiertos a que el Señor nos siga trabajando, guiando, y que Él nos siga conduciendo por el camino de santidad de santidad y de crecimiento cada vez aún más a su manera, al carácter de Cristo, a adquirir el carácter de Cristo, para que verdaderamente resplandezca su rostro en cada uno de nosotros, hemos de atravesar por situaciones difíciles. Y en esto último que hice hincapié, porque el Señor las permite. Pero el Señor las permite para fortalecernos cada vez más y porque únicamente nos ama y nos permite seguir creciendo y seguir animándonos por medio de la fe. Y sabemos que la fe es un arma poderosa. La fe es lo que nos permite día a día
abrir los ojos también y enfrentar las cosas de la vida con otra actitud, porque a veces uno pareciera que no tiene ganas, porque no tan solo eso, porque no tiene ganas, pero bueno, la fe hace que uno se corra de ese no tener ganas, que es una emoción, si se quiere, sensación sería. Nosotros no caminamos por emociones o lo que sentimos, no, nosotros caminamos por fe. Y ese es lo primero que tenemos que guardar en cada uno de nosotros. Así que te bendecimos junto con Laura, que tengas una hermosa jornada toda la semana. No te puedo anticipar cuál será la próxima temática, porque verdaderamente yo tampoco la sé, la desconozco. Siempre es orar al Espíritu Santo y que Él diga qué es lo que quiere que sea tratado. Y entonces sí, el anhelo de nuestro corazón con Laurita de que verdaderamente el Señor haya transformado tu mente y tu corazón con lo que ha sido impartido a través de este compartir, porque tan solo es un compartir. Queremos hacer juntas una oración y también te invitamos a que lo hagas vos. Padre del cielo, solo darte gracias, por la vida, por todo lo que me has dado. Y también quiero agradecerte. En el nombre de Jesús. Todo lo que he transitado. Aun cuando ha sido doloroso. Porque sé que ha sido permitido por vos. Amén. Estás escuchando Radio Canción, una radio que te conecta con la voz del Espíritu Santo. Comunidad Siervos de las Bodas del Cordero. www